Pongámonos en pie, por favor. Bueno, y así puestos en pie, vamos a cerrar nuestros ojos, a pedirle al Señor en esta mañana que nos hable. ¿Cuántos vinieron a recibir la palabra de Dios en sus vidas? Bien, cierre sus ojos. Señor, gracias te damos por esta mañana tan especial, por este tiempo tan hermoso de poder compartir, podernos unir, congregar para recibir de tu palabra. Señor Jesús, quiero pedirte en esta mañana que por favor tu palabra llegue hasta nuestros corazones, Señor. Que ella transforme, porque tiene el poder para transformar nuestras vidas, para moldear nuestros corazones y llevarnos, Señor, a alcanzar eso que tienes preparado para cada uno de nosotros. Hoy te pido, Señor, que quites todo velo, que quites todo obstáculo, que quites toda distracción que quiera en esta mañana venir y robar tu palabra, Señor. Ven y háblanos, Señor, ministra nuestros corazones y enséñanos a entrar en tu presencia y a cumplir tu propósito. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tomen su asiento, por favor. Bueno, ¿cuántos pudieron venir hace 8 días? Levanten la mano. ¿Quiénes pudieron venir hace 8 días? Bien, bájela. ¿Quiénes no pudieron venir hace 8 días? Levanten la mano. ¿Por qué hago la pregunta de que tal vez quienes no vinieron hace 8 días? Y es porque eso es algo que de un tiempo para acá he podido estar viendo. Yo creo que varios acá también lo han podido ver, porque creo que en nosotros siempre hay como ese grado de lucha, en el que uno combate con el decir, me voy a determinar a buscar de Dios, a orar, a buscar una respuesta de parte de Dios. Y yo sé que en muchos momentos nosotros lo hacemos. ¿Cuántos lo han hecho en su vida alguna vez? Han dicho, yo voy a buscar de Dios una respuesta. Cuando nosotros tomamos esas determinaciones son muy buenas. Es más, en cierta medida o en cierta manera podemos llegar a alcanzar a ver algo de respuesta de eso para nosotros. Pero una gran mayoría de veces no la vemos. ¿A quién le ha pasado? Voy a preguntar mejor esto. ¿Quién ha elevado una oración acá que no haya recibido respuesta? Levante la mano bien en alto. Levántela. Bájela. ¿Quién ha elevado oraciones que todas las haya recibido? Todas. Ok, bájela. Si bien el porcentaje está inclinado hacia el primer lado que hablé, ¿a qué se debe eso? ¿Qué cree que se deba a eso? ¿A qué cree que se deba? Bueno, el propósito de Dios. Pero ¿sabe que hay algo mucho más poderoso que si usted y yo logramos entenderlo, le vamos a dar un vuelco total a nuestra vida? Porque yo sé que algunos, a veces cuando me saludo con alguien o cuando me hablo con alguien, dice, pastor, no, mire, es que he pasado por esto y esto otro, pero ahora sí en esta época yo sí voy a buscar de Dios. Esa misma lucha la vivimos muchos. Pero si usted hace un pare y mira hacia atrás, se va a dar cuenta que por ese mismo tipo de circunstancias hay un 90% de cosas que usted debería haber alcanzado esta época y que no las ha alcanzado. ¿A qué se debe? A que no hemos comprendido el verdadero propósito de la oración. Y de eso es de lo que quiero hablarles. Tal vez hablar de lo que es la oración es algo muy complejo, no porque sea difícil de entender, sino porque es algo muy profundo, muy extenso de exponer, y que yo sé que tal vez en este día ni siquiera voy a tocar los principales aspectos, pero sí para muchas personas eso es un misterio, es algo que se crea respecto a experiencias también pasadas que hemos tenido, y también de ciertos conceptos equivocados. La oración es lo que más practica el mundo entero. Los musulmanes lo hacen, los gnósticos lo hacen, los católicos lo hacen, los evangélicos también lo hacen. ¿A qué cree que se deba que tanta gente lo practique? Pero ¿a qué cree que se deba que no todo el mundo reciba respuesta a esas oraciones? A que tiene unos principios, a que tiene una forma de hacerse y sobre todo a que hay que entender para qué está hecha, por qué existe. La oración en sí, como la Biblia misma lo muestra, es un medio, es una comunicación. Y yo sé que rápido cada uno recuerda lo que tal vez ha escuchado hace muchos años, es hablar con Dios.
no es simplemente hablar con Dios. No es solamente decirle a Dios de lo que hay en nuestro corazón. Y tal vez parte de esos conceptos han truncado una verdadera y saludable vida de oración en muchos. Es más, la asistencia, el perseverar, el crecer, simplemente es una muestra de cuán saludables o cuán enfermos estamos respecto a esa vida de oración. Porque creo pues que cada uno acá tiene de una forma personal e íntima esa relación. No todos la llevamos, no todos somos constantes en ella. ¿A qué se debe? A que tal vez en algunos momentos no la hemos considerado como realmente buena. A veces pensamos que no es tan efectiva. A veces pensamos que realmente como que nada pasaría si orara hoy o si dejara de orar. Nada pasaría si voy y me reúno con otras personas a orar o si no voy. Y por eso mismo, aunque nos llamamos cristianos o que creemos en Dios o que le hemos aceptado, simplemente no hemos cumplido el propósito que Dios tiene para nosotros. Porque solo hasta cuando entendemos ese poder que hay en la oración y en la medida en la que Dios quiere que nosotros vivamos en ella, es que vamos a cumplir ese propósito. No es algo que debe hacerse intermitentemente. No es algo que a veces simplemente debe elevarse en los momentos de necesidad. Simplemente es la muestra de que estamos cumpliendo algo por lo cual Dios la creó. Y es tener esa comunicación, esa relación con Dios. Mire, yo le podría decir, de la iglesia cristiana, tal vez el 50% de gente no ora. Abre la Biblia. La gente es muy dispuesta a ir a una reunión, a un concierto. La gente está dispuesta a ir a institutos bíblicos. Pero si yo dijera mañana vamos a hacer un culto de oración, le aseguro que me lleno estas 2 primeras filas. ¿Y sabe por qué? Porque no todos pensamos que sea tan eficaz ni tan necesario. Pensamos que es mucho mejor estudiar solamente la palabra, tener una buena vida de oración, tener una buena vida de relación con otras personas. Pero la oración, para muchos, estamos en un concepto a veces deteriorado de lo que es ella. ¿Qué muestra eso? La inconstancia que tenemos en ella. Es más, no más ahorita como Giovanni decía, el tiempo de la adoración no es un tiempo para amenizar en sí la reunión, o mientras vamos llegando los hermanos y nos vamos saludando, es algo necesario. Es más, es algo indispensable. ¿Cómo? Sí, claro. La misma Biblia y el Señor mismo lo puso de esa manera. Porque se necesita, porque usted y yo como humanos no estamos dispuestos, después de que Adán y Eva pecaron y que sus hijos, Caín y Abel, de ahí en adelante siguieron, no estamos diseñados o no estamos preparados, mejor dicho, humanamente, para sostener una relación de ese tipo. Es decir, no estamos acostumbrados. A nuestro cuerpo y a nosotros no nos gusta, nos cuesta. Así que tiene que haber una preparación para nosotros para eso. Me gustaría que tomara su Biblia y la abra conmigo en Juan, el capítulo 15, el versículo 7. Vamos a leer lo que dice allí. Juan capítulo 15, el versículo 7 dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será, ¿qué dice ahí? Os será hecho. Hay muchísimos, demasiados. Solamente si me pusiera a leer todos los pasajes que hay de oración en la Biblia, ni siquiera pronunciaría una palabra mía y no terminaríamos este día. Porque hay cientos, miles de versículos de la Biblia que hablan acerca de la oración. Por ello muestra la Biblia que tiene una importancia, es demasiado, tiene una prelación en nuestras vidas, debe tenerla, pero no para todos funciona de la misma manera. No todo el mundo la practica. ¿Qué es en sí la oración? La oración, yo creo que si uno se pone a buscar, hay muchísimas definiciones. Pero la oración, si hiciéramos como un resumen de lo que la Biblia muestra, la oración simplemente es abrirle la puerta al reino espiritual, celestial, para que ingrese a la tierra y empiece a obrar dentro de la parte terrenal.
¿Cómo así? ¿Acaso Dios no obra todo el tiempo? ¿Acaso Dios no tiene libertad para obrar en la tierra? ¿Acaso Él no tiene el poder para moverse así oremos o no oremos? No. Dios le dio el poder de gobernar la tierra ¿a quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? Al hombre. Cuando Él lo creó, en Génesis lo puso para que señoreara, dice ahí en Génesis, para que sojuzgara y gobernara la tierra. ¿Qué significa? Que Dios, como hizo al hombre a su imagen y semejanza, también le dio al hombre una autoridad para gobernar, para ejercer dominio, para presidir. ¿Qué tiene que ver eso con la oración? Que pues lo que está pasando alrededor de su vida es lo que usted está ejerciendo. Lo que está pasando alrededor suyo es como usted está gobernando. Pero pastor, eso no es lo que yo quiero para mi vida. Pues eso es lo que usted está determinando para su propia vida. ¿Cómo así? Significa que usted tiene un poder en esta tierra para que suceda lo que terrenalmente está pasando. Y que solo hasta cuando nosotros tenemos ese contacto con Dios es cuando le damos la libertad para que Él entre a operar en el campo terrenal. Dios reina en el cielo, claro que sí, pero en la tierra Dios puso a gobernar al hombre. Todo se lo entregó al hombre, los recursos, los animales, todo lo que hay, Dios lo puso para que el hombre lo gobernara. El hombre determina lo que hace aquí en la tierra, pero Dios no entra a la fuerza a ejercer su dominio sobre la tierra, sino es hasta cuando un hombre se dispone para que Dios cumpla eso en la tierra. La Biblia es simplemente eso. La Biblia es una muestra de cómo diferentes personas en diferentes épocas tuvieron esa comunión, ese contacto con Dios, y Dios pudo venir a través de ellos y cumplir algo para hacer en la tierra. Con Moisés, con Josué, con todos los profetas, con cada uno de los reyes, con cada uno de los apóstoles. Lo que hizo fue Dios tener esa comunicación y ellos empezar a permitir que Dios empezara a gobernar y a cumplir el propósito que Él tenía. Yo sé que no va a ser como tan claro y tan fácil tratar de explicarlo acá, pero créame que he estado orando mucho porque en estos días pueda abrirse eso para nuestras mentes. Porque si usted y yo entendemos el poder que hay en eso, muchas cosas en su vida pueden empezar a cambiar. Porque para nosotros mismos pensamos, y yo sé que acá lo hemos predicado, Dios tiene un propósito. ¿Cuántos saben que Dios tiene un propósito? ¿Cuántos creen que Dios cumple ese propósito? Le hago una pregunta, ¿Dios lo cumple porque sí? Le pregunto una cosa, ¿afecta en algo que usted ore o no ore para que Dios cumpla ese propósito? ¿Dios lo va a cumplir así usted no ore? No. Ahí está el detalle. Todos creemos que Dios tiene algo para hacer, que Dios va a hacer algo, pero todos a veces pensamos, así yo busque o no busque de Dios, Dios de todas maneras, como tiene el propósito, como es soberano, pues lo va a hacer. No, estamos muy equivocados. Dios no va a obrar nada hasta que usted no haga lo que usted debe hacer. Aunque Dios tenga un propósito, si usted no hace lo que usted debe hacer, Dios no se inmiscuye en sus asuntos. Así usted se diga cristiano, Dios no se mete a la fuerza. Dios no va a hacer nada porque Él simplemente quiera. ¿Sabe por qué? Porque Dios pone aún por encima de Él mismo su palabra. ¿Qué quiere decir esto? La palabra de Dios es lo que rige nuestras vidas. Y de acuerdo, si nosotros vivimos de acuerdo a esa palabra, Dios puede empezar a entrar a cumplir ese propósito. Pero cuando nosotros decidimos simplemente seguir viviendo nuestra vida sin contacto con el Señor y sin contacto con la palabra, simplemente a usted se le van pasando los años, eternit, le pasa la luz, pero no le pasa nada. Es más, para muchas personas la oración a veces es como, no sé si a usted le ha pasado que alguna vez está esperando en una fila, un turno, y hay una maquinita por ahí de dulces o de golosinas o de paquetes. Y usted se desculca y no tiene ni una moneda. Y por ahí desculca la cartera y por fin encontró la única moneda. Y va y la echa, ¿y usted qué espera? Que le baje el producto. Pero cuando empieza a girar la perillita, se traba. ¿Usted qué hace?
Se desespera, ¿cierto? Si no le baja el producto, ¿usted le echa otra moneda? ¿Cuántos acá echarían una segunda moneda? Ninguno, ¿cierto? No, le da una patada tal vez, la voltea, ¿sí? Pero no está dispuesto a meterle nada más porque no le dio nada. Para muchos eso es la oración. Porque la oración no les funciona en algún momento. Le echaron una moneda. Un día o una época se determinaron, bueno, si la oración funciona y si realmente Dios está acá, entonces yo levanto mis manos y empiezo a orar. Y Dios tiene que hacerlo. Y si la perillita no bajó y usted no puede meter la mano para sacar, usted vuelve a meter la moneda, usted no vuelve a hacerlo. Para muchas personas eso es la oración. Algo que un día intentaron, algo que un día probaron y como no vieron respuesta dijeron, yo a eso no le creo, yo a eso no le apunto otra vez. Porque hay algo en su vida que pasó, una experiencia tal vez que pasó en su vida, a través de la cual vio que la oración tal vez no funcionó y dijo, yo no lo vuelvo a intentar. Entonces ora cuando están con los demás. Ora simplemente para que Dios lo guarde y para que cumpla su propósito. Pero volver a meter la moneda no lo han vuelto a hacer. ¿A qué se debió? Pues a que precisamente usted no entendió tal vez lo que es verdaderamente la oración. Jesús acá cuando dijo, estaba hablando acerca de todo lo que es ese propósito de Dios. Pero hay algo que dijo ahí, dijo, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que quisiereis y os será hecho. Es decir, la oración tiene un orden. Ese primer orden es que usted pueda entender que la oración está puesta con un propósito, tiene una finalidad. La oración no es simplemente la manera de mostrarle a Dios que nos interesa, no. La oración nunca mueve o cambia el corazón de Dios, no lo hace. Peor aún, la oración no va a hacer que usted obtenga algo que Dios no quiere para su vida. La oración no logra eso, porque a Dios nadie lo cambia. Cuando Dios dice sí, es sí, y cuando Dios dice no, no hay nada que lo mueva. Y hay gente que tratando de cambiarle el corazón a Dios, hizo ayunos, hizo intercesiones, hizo votos, y como no logró cambiar el corazón de Dios, dijo, pues no hay oración más, no lo vuelvo a intentar, no me vuelvo a enamorar. Dice acá, Jesús cuando les dice a ellos, si aprenden a permanecer en mí, y sabe, esa palabra permanecer significa quedarse, persistir en algo. Y Él está colocando como condición, antes de decir, pidan lo que quieran, es aprendan a permanecer. Eso no es tan fácil, porque nosotros somos bastante inconstantes. Un día ensayamos algo y no nos funciona, y al otro día ya estamos pensando, ¿qué nuevo vamos a hacer? A ver si nos vuelve a resultar de otra manera. Jesús estaba diciendo ahí, si aprenden a permanecer, a quedarse, a esperar en mí. ¿Y sabe por qué muchas personas no ven fruto, resultado en sus oraciones? Porque no han permanecido en el Señor. Porque por épocas lo buscan, lo aman, se consagran. Pero a los 20 días ya no hay nada más de Dios. Dios jamás responde a personas inconstantes. Y no lo dice este versículo, dice muchos versículos. En Santiago también dice, si usted va a pedir algo, no piense que tal vez Dios le va a responder si usted es alguien inconstante. Dios no responde a personas inconstantes. Tal vez sería lo primero. Dios no responde a personas de doble ánimo. Dios no lo hace. Porque algo indispensable para ver la respuesta en la oración es que aprendamos a permanecer firmes, a que seamos constantes, a que andemos de continuo con el Señor, no por temporadas, no por épocas, no por momentos de necesidad, sino porque tomemos una decisión. Así tal vez como lo estudiamos hace unos 15 o 20 días, lo de Job. No solamente amaba a Dios por lo que tenía, no solo porque le iba bien, sino porque se había determinado vivir para Él. No era ningún predicador, no era ningún apóstol, ni ningún profeta. Era un hombre de negocios, era un hombre rico, pero se había tomado la determinación, yo voy a vivir para el Señor. Y por eso Dios le escuchaba.
Y por eso fue que vino después la bendición de Dios, aún después de todo el momento tan difícil que vivió, porque se determinó a permanecer en el Señor. Voltea a decir que está sola, dígale eso. Tienes que aprender a permanecer en el Señor. El creyente que permanece es el creyente legítimo, es el creyente verdadero. Creyente es aquel que es de continuo, no es el que es por temporadas. Es aquel que se sostiene y se mantiene siempre buscando de Dios. Pareciera un poco difícil o imposible esto que yo estoy diciendo, porque a veces nosotros luchamos con eso, luchamos con esa inconstancia, que un día nos levantamos con el deseo de ir a la iglesia, de orar, de adorar, pero a los 3 días estamos nosotros pensando en 1000 cosas antes que llegar a buscar de Dios. No nos gusta permanecer en lo mismo. Y sabe, si hay algo que Jesús habló y mostró, fue la importancia de mantenerse uno en oración. No es fácil. No todos los días usted se levanta con el deseo de orar. No todos los días usted piensa que la oración puede hacer algo. Pero si usted entendiera que la oración es lo único que puede hacer cumplir ese propósito de Dios en su vida, su forma de vivir sería muy diferente. Su manera de vivir sería muy diferente. Cambiaríamos la prioridad de lo que nosotros hacemos. El orden de prioridades que tenemos en nuestra vida cambiaría drásticamente. Porque entenderíamos que si oráramos más, veríamos muchos más resultados. Pero muchas veces nosotros cortamos tiempo a ello y pensamos que aún así Dios va a cumplir su propósito. No, no es cierto. Dios no cumple su propósito, aun si usted deja de orar. Dios no lo hace, aunque sea soberano, aunque sea rey y dueño del universo, Dios no hace nada hasta cuando usted y yo no hacemos mover el cielo con nuestra oración. Eso lo creemos por épocas. A veces pensamos que sí, que Dios tiene el poder y que Dios va a hacer algo, y entonces por eso me meto a orar y empiezo a buscar, pero la semana siguiente ya empiezo a hacer otras cosas. Por eso es que no hemos respuesta en lo que nosotros queremos, porque no somos constantes en lo que buscamos. Jesús también dijo ahí, y mis palabras permanecen en vosotros. Estas palabras a las que Él se refiere allí, lo que está diciendo es toda la enseñanza de la Biblia, que se resume hacia una sola cosa, hacia Jesús y la obra de Él en la cruz del Calvario. ¿Qué significa eso? Que cuando realmente la palabra de Dios es lo que dirige nuestras vidas, lo que monitorea nuestro accionar, entonces es cuando tenemos autoridad y libertad para orar y pedir a Dios que responda nuestras oraciones. Yo creo que con lo que he dicho hasta el momento, que llevo como unos 20 minutos, más de uno dice, no, pero yo ni por las curvas, yo mejor adoro y yo mejor canto y dejo que Dios haga lo que quiere. No, Dios sí quiere hacer algo con su vida. Dios tiene algo para hacer con usted. ¿Sabe por qué no lo ha hecho? Porque no hemos sido lo suficientemente perseverantes en la oración. No, pastor, no me hable de eso. Dígame que yo ando bien, dígame que yo vivo una vida de santidad. Sí, pero ¿para qué voy a engañar yo a la iglesia a decirles eso? No, Dios no puede moverse hasta cuando usted y yo tenemos realmente una verdadera vida de oración. Y Él dijo allí, cuando aprenden a permanecer en mi palabra, cuando usted estudia la palabra de Dios se da cuenta de algo, empieza a entender lo que es la voluntad de Dios para su vida. ¿Sabe por qué muchas veces oraciones no fueron contestadas en su vida? Por una sencilla razón, por no entender la voluntad de Dios para su vida. Porque ese Jesús cuando dijo pidan lo que quieran, no se refería a que abriera una puerta para que lo que usted quisiera pidiera, no. Si usted conoce a Jesús y conoce su palabra, usted sabe qué es lo que debe pedir. Si usted no conoce ni a Jesús, ni conoce su palabra, lo que usted pida jamás le va a llegar, por decírselo en palabras más sencillas. Porque todo lo que Dios responde es conforme a su voluntad. Así que su oración tiene que tomar un cambio. La oración realmente se vuelve efectiva cuando oramos conforme a la voluntad de Dios y no conforme a nuestra propia voluntad. Es decir,
¿Sabe usted qué es lo que Dios quiere hacer con su vida? ¿Sabe financieramente qué es lo que Dios quiere para usted? ¿Sabe laboralmente qué es lo que Dios tiene? Cuando usted lo sepa, entonces tiene la libertad, el poder para orar y hacer que esa voluntad de Dios empiece a cumplirse en su vida. De ahí para allá, todo lo demás que usted pida, todo lo demás va a ser simplemente algo vacío, algo hueco. Eso lo enseña también la Biblia en el libro de Santiago, el capítulo 4, el versículo 3. Cuando dice allí, este escritor dice: pedís y no recibís, porque pedís solo para malgastar en vuestros deleites, dice allí. Otra traducción dice: pedís con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones, le dice la Nueva Versión Internacional. Yo quiero que me preste atención en esto, porque uno puede orar, y la oración, el poder de la oración no está marcado ni por el volumen, ni por las acciones físicas, sino porque esté elevada de acuerdo a la voluntad de Dios. Eso es lo que hace efectiva una oración. Santiago dice: ¿saben por qué piden y no reciben? Porque están pidiendo simplemente para satisfacer deseos y pasiones personales. Pero si pidieran conforme a la voluntad de Dios, todo obraría de una manera muy diferente. Es decir, hay cosas que están claramente escritas en la Biblia. ¿Cuál es el propósito de Dios en cuanto a su salvación? ¿Cuál es el propósito de Dios en cuanto a su familia? Hay cosas que son claras, hay cosas que no lo son. ¿Cómo hacer para saber cuál es la voluntad de Dios? Es necesario empezar a profundizar en la palabra de Dios y empezar a conectarse espiritualmente con el Señor para comprender cuál es ese propósito que Dios tiene para nuestras vidas. ¿Es que sabe por qué quise hablar de esto? Porque es que hay mucha gente que su inconstancia espiritual está determinada por eso. Porque en algunas cosas ven que Dios sí les responde y en otras no. Entonces piensan, tal vez también a eso se debe mi consagración. A que a veces sí voy, a veces no voy, a veces sí oro, a veces leo, a veces no leo. Y piensan que de acuerdo a eso está determinado lo que Dios tiene para sus vidas. Y no es así. Si usted logra comprender qué es lo que Dios quiere hacer con su vida, su forma de orar va a cambiar radicalmente. Porque usted ya no va a pedir de acuerdo a lo que simplemente quiere en su corazón, sino a lo que Dios quiere cumplir con su propia vida. Eso fue lo que Jesús hizo orando allí en el huerto de Getsemaní. Cuando le dijo: Padre, yo no quisiera hacer esto, pero lo que yo quiero cumplir es tu voluntad en mi vida. Cuando oramos conforme a la voluntad de lo que Dios tiene para nosotros, es cuando usted empieza a ver respaldo de Dios para su vida. Mire, yo he visto iglesias y lugares aún que oran por presidentes o por personas que lleguen a ciertos cargos. Y digo, si no es la voluntad de Dios, sobran, de nada sirven ayunos, intercesiones. Si Dios no lo quiere, Dios no lo va a cumplir. ¿Alguien mueve a Dios? A Dios nadie lo mueve. Y sabe, eso es algo que nos cuesta entender, porque simplemente pensamos que Dios va a responder a todo lo que yo diga. No, Dios no es un genio que está dentro de una botellita y que usted la frota. Sí, hoy domingo, entonces lo frota, ¡prum! Y sale. Dame esto, dame lo otro. O cuando llegamos a la oración, bueno, Señor, hoy sí me he dispuesto a orar contigo. Mira, lo que yo necesito es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Amén. Eso no es oración. Y por eso le repito, oración no es hablar con Dios simplemente. Eso es un grave error que los predicadores hemos dicho. La oración contiene muchísimas cosas y dentro de ellas, una de esas es el estar dispuesto a someterse a la voluntad de Dios. Por eso Jesús dijo: si mis palabras permanecen en vosotros. No por eso todo el mundo ve respuesta a sus oraciones. No todo el mundo entiende lo que significa oración para su propia vida. No por eso todos viven una verdadera vida de relación con Dios. Porque es más que simplemente decirle lo que uno tiene en el corazón y que mire a ver si le gustó bien y si no, pues ni modo, así me siento. No. Jesús dijo: para que tú tengas respuesta a lo que oras, aprende a vivir a lo que está escrito de acuerdo acá.
Aprende a permanecer primero en mí. Aprende a buscar de mi palabra. Y luego, cuando tu oración sea elevada, vas a ver respuesta en ella. Hay otro pasaje también que, precisamente respecto a eso, cuando nosotros buscamos cumplir la voluntad de Dios, es cuando entendemos que hay algo que Dios quiere hacer con nosotros, a pesar de que no es lo que nosotros quisiéramos para nuestra vida. Estos días yo leía un pasaje que no sé si usted lo ha leído, que está en Números capítulo 22, cuando un profeta de Dios lo llaman, lo mandan a contratar para que viniera y maldijera a Israel. Y dice que Balac, ese rey, mandó a llamar a un profeta porque él dice, todo lo que tú bendigas será bendito y lo que maldigas será maldito. Le mandó una gran cantidad de dinero, gente muy honorable. Y dice que cuando llegó esta gente a la casa de este hombre dijo, espérame un segundo, voy a orar a ver Dios qué me dice. Se fue a orar. No, ni siquiera se fue a orar, se fue a acostar y esa noche Dios le dijo, ¿qué es esa gente que está aquí en tu casa? Y él dijo, no, es un hombre que mandó por ellos para que yo fuera a maldecir un pueblo que viene de Egipto. Y la respuesta de Dios es, no los puedes maldecir porque es un pueblo bendito. Al otro día se levanta y la respuesta que les da es, ¿saben qué? No me puedo ir con ustedes porque Dios no me quiere dejar ir. Dios no quiere que me vaya con ustedes. Se fueron estos hombres, este rey volvió a enviar otra más gente con mucho más dinero y cuando este hombre los ve les dice, ¿sabe qué? Déjeme vuelvo a orar a ver qué Dios dice. Y cuando va y ora, Dios vuelve y le dice lo mismo. Pero le dice, está bien, vaya con ellos y yo le voy a decir qué es lo que va a hacer. Y dice la Biblia que cuando iba este hombre montado en su burra, se le apareció un ángel en el camino. Pero este hombre, como ya estaba tan anciano y casi viejo, dice que el ángel sacó la espada y la burra vio al ángel. Y el otro no la vio. Y dice que la burra empezó a hacerse hacia un lado y el ángel empezó a acercarse hacia la burra. Y este hombre empezó a azotar la burra con toda su fuerza y decía, esta bestia, corra, quítese, porque no quería andar. Y dice que el ángel se la empezó a acercar más hasta que llegaron a un camino que era estrecho. Y la burra sintió tal miedo que se empezó a pegar contra la pared. Y como él estaba encima de la burra, empezó a espichar el pie de este profeta contra la pared. Dice que este hombre le dio con toda el alma. Y que la burra simplemente se echó. Y que en medio de esa azotadera, dice la Biblia, Dios le abrió la boca a la burra. Y llega y le dice, oiga, ¿por qué me azota? ¿Cuántos años le he servido y usted cree que simplemente voy a hacer esto porque sí? Y este hombre le empieza a hablar y le empieza a responder, porque usted no hace caso, porque usted es terca, porque usted es burra. Y dice la Biblia que en ese momento el ángel le abrió los ojos y pudo ver al ángel. Y el ángel le dice, ¿sabe qué? Más, si hoy tuviera que decidir entre a quién dejar vivo, dejaría viva a la burra. Porque fue más sensible. Y entonces ahí se arrepiente y dice, no, perdón, yo sé que mi camino es malo, ya me devuelvo a la casa. Y sabe, muchas veces nosotros nos vemos así, como este hombre. Sabemos lo que Dios quiere, pero aún así somos tercos en seguir pensando que si oramos o que si llevamos una vida piadosa, Dios va a cambiar de parecer. Dios no hace eso. ¿Qué obstinación la de este hombre? Que un burro le hable y le responda. Yo a veces, y que tenemos un perro en nuestra casa, a veces lo he tenido que corregir. El día que Hachi me llegue a hablar, le digo, pues porque usted se dice ahí popó y chichi. No, obviamente que no. Donde él abra la boca y hable, yo ya estoy a 3 kilómetros del susto que de ver que un perro le hable a uno. Pero este hombre era tan ciego, tan obstinado, que aún así pensaba que Dios en algún momento iba a cambiar de parecer, porque él era profeta. No, Dios no cambia de parecer, eso dice la Biblia. Cuando Dios habla, no miente, y no es hombre para que se arrepienta de lo que ha hablado. Así que esto nos cambia un poquito la perspectiva de lo que es orar. Orar significa, Señor, la voluntad que tú tienes conmigo, cúmplela. Abre lo que tienes para mí, suple lo que tienes para mi vida. Pero cuando usted sabe que hay algo que Dios no tiene para usted,
y usted se empecina, usted se obstina creyendo que Dios va a cambiar, se está estrellando. Se va a frustrar de ver que nunca sus oraciones van a recibir respuesta de parte de Dios. Mira, hace poco, yo creo que ustedes acá también fueron testigos, hace el tiempo en el que estábamos con mi esposa, cuando estuvo sirviendo acá como edil en esta localidad. Y a veces uno busca eso: Señor, cumple, mira, yo voy a hacer esto y tú respáldalo, hazlo, ve conmigo, bendíceme. Pero hasta cuando usted entiende la voluntad de Dios, se da cuenta que hay muchas cosas que usted a veces emprende y que Dios nunca lo mandó a usted. Y usted se puede desgastar, se puede deteriorar, puede acabar el tiempo suyo. Y aún así Dios decirle: yo le dije que no. Ese es el Dios que nosotros tenemos. ¿Sabe qué es lo bueno? Que a veces usted esto le puede dejar como la desilusión. O sea que todo lo que yo soñaba, todo lo que me han dicho que en la iglesia podía alcanzar, que si buscaba a Dios podía tener, o sea que no es cierto. Es verdad, no lo va a alcanzar. ¿Sabe por qué? Porque Dios tiene algo mejor para usted todavía. Porque dice la Biblia que tan altos son los cielos de la tierra, son más altos los pensamientos que Dios tiene de nosotros. Eso significa que lo que usted quería para su vida es poco para lo que Dios realmente tiene para usted. Y que cuando usted realmente se afina, se armoniza con la mente de Dios, comprende la voluntad de lo que Dios tiene para su vida. Y su oración cambia. Cambia radicalmente. Yo quiero solamente terminar con esto que está en Mateo, el capítulo 18, el versículo 18 al 20. Mateo 18, verso 18 al 20. Dice acá: de cierto os digo, que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Qué significa esto? Lo mismo que le dije al principio. Lo que Dios estableció para el hombre es el poder para abrir o cerrar el cielo con lo que el hombre ore, con lo que el hombre decrete. Es una autoridad que Dios nos ha dado. Y tal vez nosotros no hemos entendido que esa autoridad, la única forma de ejercerla es a través de la oración. No es simplemente a través de los designios o disposiciones o determinaciones que nosotros tomemos para nuestra propia vida. La única forma de hacer que eso se cumpla es permitir que Dios tenga efecto. Es permitir que Dios tenga el poder para entrar a actuar sobre el mundo terrenal. Por eso Jesús dijo allí: todo lo que ustedes oren y desaten o aten en la tierra, eso va a pasar en el cielo. Y a veces nosotros no comprendemos eso. Pensamos que nuestra oración poco o nada va a hacer que Dios haga. Todo lo contrario. Lo que ha pasado en la humanidad hasta ahora ha sido por la oración de algunos que lo han creído. Lo que ha sucedido aún con la iglesia cristiana es por lo que algunos han logrado entender de eso. Los demás estamos disfrutándolo. Pero usted puede cambiar radicalmente el curso de su vida, de los que viven alrededor suyo, si usted comprende este gran poder que hay en la verdadera oración. Y lo que les digo es, la oración no solamente nosotros tenemos que hacerla de acuerdo a las emociones. Una vida que está guiada simplemente por emociones es una vida inconstante. Una vida que está guiada simplemente por lo que escucha o por lo que siente es inconstante. Alguien que está guiado solamente por la alabanza o la adoración es alguien inconstante. Solamente es alguien firme quien tiene una verdadera comunión con Dios, quien tiene una verdadera relación con Dios. Yo quiero que todos nos pongamos en pie, por favor. ¿Alguien recuerda quién fue el primer hombre que oró en la tierra? ¿Usted se acuerda cuál fue el primer hombre que oró?
¿Quién cree que fue? ¿Noé? ¿Quién más? Dime. Adán. Porque dice la Biblia en Génesis, el capítulo 3, que Dios acostumbraba a caminar por el Edén y que Adán y Eva estaban allí y ellos hablaban con el Señor. Desde que el hombre pecó, esa relación se rompió, porque el propósito que Dios tenía era esa libertad que hubiese de comunicación de Dios con los hombres. Así Adán iba a poder juzgar, dominar la tierra para lo que Dios lo puso. De ahí en adelante, esa comunicación se rompió. Y lo que Jesús vino a hacer fue a buscar que esa comunicación volviera a restaurarse, a arreglarse. Muchos tal vez no experimentamos esa libertad para acercarnos a Dios, porque no comprendemos la libertad y la autoridad que tenemos de acercarnos y relacionarnos con Dios. Dios tiene para usted muchas cosas. Y bueno, yo sé que a veces es más fácil dar una charla de bendiciones, de decir cuántas cosas Dios tiene para usted, cuánto Dios quiere hacer para usted. A veces es más difícil decir qué nos va a costar a nosotros alcanzar todo eso. Pero me gusta más buscar tener que realmente haya una iglesia que se acerca a Dios entendiendo lo que debe cumplir en su propia vida para que Dios pueda bendecirlos. Cierre sus ojos. Señor, en esta mañana sé que a cada uno de nosotros nos has traído, Señor, y tienes un propósito diseñado. La voluntad tuya para con nosotros, Señor, es de bendecirnos, de restaurarnos, de levantarnos, de prosperarnos, de hacer de que vivamos en paz, en armonía, Señor. La verdad es que no todos vivimos así, Señor. La verdad es que muchos, la oración es algo que no lo intentamos, Señor, o que en algunas ocasiones de nuestra vida ha resultado, en otras no, Señor. No es el fuerte tal vez de muchos acá. No es tal vez lo que más amemos, Señor. Tal vez amamos más escuchar un buen mensaje. Disfrutamos más un buen tiempo, Señor, de compartir. Pero tal vez la oración no es lo que más nosotros disfrutemos en nuestra vida. Señor, yo hoy lo que te quiero pedir en esta mañana es que hagas un cambio en el corazón nuestro. Que entendamos, Señor, que lo que tú deseas es que tengamos una verdadera relación, una comunión a diario contigo. Tú les dijiste a tus discípulos la necesidad de orar y de no desmayar en Lucas capítulo 18. Porque muchos no alcanzamos lo que anhelamos, lo que tú tienes preparado para nosotros, por la inconstancia. Porque muchas veces hemos sido de doble ánimo. Porque en ocasiones nos determinamos a buscarte y en otras ocasiones flaqueamos en ello. En ocasiones nos sentimos enamorados, agradecidos, apasionados, y en otras ocasiones no nos sentimos así. Hoy te quiero pedir, Señor, que por favor, primero quites de cada corazón toda frustración que tal vez han experimentado en oraciones que en algún momento han elevado y no han recibido respuesta. Que saques de los corazones que están acá, Señor, cualquier sentimiento de ser defraudados por ti, porque pensaron que tal vez no era importante lo que ellos pedían, porque pensaron que tal vez si oraban o no oraban, Señor, las cosas igual iban a seguir su curso, o tú igual ibas a cumplir el propósito. Señor, hoy entendemos que necesitamos estar conectados contigo, que necesitamos una verdadera comunión contigo. Yo quiero invitarle a que con sus ojos cerrados levante sus manos y en este momento empiece a orar con el Señor. Le diga: Señor, me acerco a ti aún con mi debilidad, me acerco a ti aún con mis incapacidades, Señor, me acerco a ti aún con mis luchas, Señor,
que muchas veces, Señor, me ha costado verdaderamente tener una verdadera vida de oración. Solamente la utilizo cuando la necesito. Solamente recurro a ella, Señor, cuando me veo en aprietos y en problemas, Señor. Pero hoy quiero pedirte en esta mañana que hagas que eso sea una verdadera relación contigo. Que establezcas, Señor, en mi vida esa libertad para buscarte, Señor. Que permitas que pueda acercarme hacia ti con esa libertad, Señor. Dios, perdona mi inconstancia, dile, perdona mi inconstancia, mi doblez de ánimo, Señor. Porque en épocas, Señor, soy constante, soy ferviente, pero en otras, Señor, soy incrédulo. Dudo, Señor, me enfrío y aún me aparto de ti. Dudo de tu palabra, de tus promesas. Dígale, Señor, en esta mañana te pido, ayúdame, Señor, ayúdame a ser perseverante, ayúdame a ser constante, ayúdame a comprender ese poder que hay, Señor, en cumplir verdaderamente una vida de adoración, Señor, y de oración hacia ti, Señor. Hoy te pido, Señor, en esta mañana, que avives el corazón de cada persona que está aquí hoy, Señor. Mira, Señor, cómo el enemigo ha buscado deteriorar esa vida de oración en cada uno de nosotros. Señor, hoy te pido que no lo veamos como algo lejano en nuestras vidas, Señor, sino que en verdad podamos tener esa libertad para orar, Señor, esa libertad para buscarte a ti, Señor, esa libertad para relacionarnos contigo, Señor. Hoy te pido, Señor, en el nombre de Jesús, permítenos conocer y comprender cuál es tu voluntad para con nuestras vidas. Allí con sus manos en alto y sus ojos cerrados, dígale, Señor, muéstrame tu voluntad. Vamos, dígaselo usted con sus propias palabras. Dígale, Señor, enséñame a comprender cuál es tu propósito para con mi vida, Señor. Ayúdame a entender qué es lo que tú quieres desarrollar conmigo, qué es lo que quieres cumplir con mi vida, Señor. Que no eleva más peticiones y oraciones que simplemente buscan satisfacer mis propios deseos, Señor, o mis propios caprichos, Señor. Dígale, Señor, quiero cumplir esa verdadera vida que te agrada a ti, Señor. Quiero andar conforme a la voluntad tuya, Señor. Mi oración en esta mañana es, Señor, que cada persona que está aquí, Señor, empiece a vivir una vida conforme al propósito tuyo. Dios, que quites toda frialdad de nuestra oración, Señor. Que quites toda pereza en nuestros corazones para acercarnos a ti, Señor. Y saber que tú estás presto a escucharnos, que tú deseas relacionarte con nosotros, que tú anhelas que te busquemos, Señor, que tú anhelas lo mejor para nuestras vidas, Señor. Hoy me gustaría que todos allí con sus manos en alto, sus ojos cerrados, repitieran esta oración conmigo y dijeran, Señor Jesús. Todos díganlo en voz alta, Señor Jesús, yo reconozco que necesito de ti, que necesito acercarme a ti, que necesito restaurar mi relación contigo. Hoy entiendo que tú quieres relacionarte conmigo. Hoy reconozco que necesito de ti, que necesito a Jesús como mi Salvador personal. Dígale, Señor, en esta mañana te pido que perdones todos mis pecados con los que te he fallado, con los que te he ofendido. Hoy acepto a Jesús como mi Señor y mi Salvador personal. Hoy te acepto en mi corazón y te pido que me ayudes a cultivar, a crecer en esa relación contigo. En el nombre de Jesús.